Muy buenos días, chicos. Hoy vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente de la clase anterior, que es el de mood boards. Vamos a ver qué es un mood board, cómo se puede construir y algunas recomendaciones que yo les doy para que sus mood boards sean siempre efectivos, cumplan con su función comunicativa y además sean atractivos visualmente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con los mood boards es que eh, el mood board es un recurso visual. Entonces, sirve para comunicar ideas a través de un collage de imágenes que debe contener tanto información visual como eh, texturas, imágenes, fotografías que me ayuden a comunicar ese objetivo que yo tengo, ese concepto que yo quiero transmitir. Su principal función es evocar emociones, por eso se llama mood board o tablero de emociones. Y es la forma en la cual yo puedo comunicarle a un equipo lo que yo tengo en mi mente, la forma en la que yo quiero expresar un concepto a través de varias referencias visuales. El mood board se utiliza para varios públicos. La intención es que podamos aclarar muy bien qué es lo que yo quiero comunicar o en qué es lo que yo pienso cuando me imagino X o Y temática. Puede ser utilizado para dos públicos, puede ser usado como líderes de equipo para mostrar o representarle al resto de los integrantes del equipo cuáles son esos referentes o recursos visuales que yo quiero que ellos tengan a la hora de comunicar ese concepto. Funciona muy bien en equipos de trabajo donde tenemos que elaborar diseños o donde tenemos que comunicar propuestas gráficas, porque a partir de esos referentes que se encuentran en el mood board se traza un mapa de ruta para que las personas puedan elaborar ese diseño acorde con lo que yo me estoy imaginando como líder del equipo y que los resultados estén acordes. Lo más importante es que yo pueda tener una idea clara a representar, porque si tengo ideas demasiado dispersas, eso va a hacer que los resultados no estén acordes con la expectativa que yo tengo. El mood board hace parte del proceso de conceptualización, por lo cual es una herramienta que se desarrolla temprano en el proceso creativo y que tiende a delimitar ciertos elementos de cómo yo voy a comunicar una idea. Para ello, en moda se utilizan recursos diversos como telas, colores, algunas ilustraciones, fotografías que nos puedan ayudar a aterrizar muy bien esa propuesta y que el resultado basado en tanto en el concepto como en el mood board esté acorde con la expectativa que yo tengo. Tengo varios ejemplos de mood boards que quiero que ustedes analicen y vean eh, cómo los pueden también integrar a sus desarrollos. Los mood boards son muy variados y dependen mucho del estilo de cada diseñador y de la forma en la que él o ella se exprese y comunique sus ideas. Eh, Ahora hablábamos de que una de las funciones del mood board es comunicar a equipos lo que yo proyecto como un posible resultado o lo que yo me imagino cuando pienso en X concepto, pero también funciona en el otro sentido. Yo puedo recibir un mood board hecho por otra persona o incluso por mí y se supone que su función sea de inspiración. Así que al momento de estar incluyendo elementos al mood board, la idea es que sean elementos que realmente despierten o inspiren al diseñador a poder crear o generar propuestas. Esto es bastante importante porque podemos caer en el error de incluir muchos elementos repetitivos o muchos elementos que terminan comunicando lo mismo en vez de ser variados y permitirnos explorar diferentes maneras de comunicar la idea que tenemos. Yo trato de ser muy insistente con el tema y es que si yo, por ejemplo, voy a comunicar un concepto basado en la feminidad, como es el caso del ejemplo que estamos viendo, pues no voy a ser excesivo con ciertos recursos, porque lo fácil sería poner muchas fotos iguales, muchas fotos eh, quizás del mismo elemento que se vuelvan repetitivos. La idea es que tratemos en lo posible de mantenernos diversos con los recursos que utilizamos para que asimismo podamos
obtener un resultado más interesante. Los mood boards se pueden elaborar tanto en tamaños, perdón, en orientaciones verticales u orientaciones horizontales. La verdad es que es muy diversa la forma en la que cada uno se exprese y la cantidad de elementos que se utilicen también es diversa. Es muy importante que tengamos en cuenta que yo puedo obtener inspiración de muchas fuentes. Entre más variadas sean mis referentes, pues mayor va a ser la diversificación o el tipo de imagen que al final yo voy a poder obtener o la inspiración que yo voy a poder obtener a partir de mis referentes. Dependiendo del estilo de cada diseñador, también va a estar la forma en la que dispone los elementos dentro de su mood board. Hemos visto en los ejemplos hasta ahora que hay mood boards que están muy cargados, que tienen mucho material, mucho contenido, y también me gusta mostrar estos otros ejemplos donde la diseñadora, particularmente en este caso, es muy pulida con la cantidad de elementos, pero al momento de yo mostrar o tomar la decisión de usar menos recursos, pues debo ser mucho más cuidadosa y cuidadoso con cuáles son los elementos que yo utilice para comunicar mi concepto. Recordemos entonces, aquí es aún más importante tener en cuenta no ser repetitivos con el mismo recurso y tratar de utilizar diferentes elementos, tanto gráficos como fotográficos, como eh, de complemento, o sea, las palabras claves, las ilustraciones y demás, para que el concepto realmente se pueda comunicar al público correctamente. Yo soy muy insistente con que cuando ustedes estén comunicando algo a través de los mood boards, también nos apoyemos de palabras claves. Las palabras claves no tienen que ser demasiadas, ni tampoco deben ser en exceso eh, obvias, pero se trata de poner conceptos que luego se van a ver aclarados por las imágenes que están en el mood board. Ejemplo, yo dentro de este mood board no pondría palabras claves que fueran como verde o nocturno, porque las imágenes por sí solas lo pueden comunicar. ¿Qué tipo de palabras clave se ponen? Palabras que son de pronto de fácil, digamos, que requieren de una explicación y pues la explicación es la imagen. Entonces, en este caso, ponemos alterno, ponemos experiencias, ponemos interactivo, que luego las imágenes que yo utilizo para apalancar esa palabra clave, pues me interpretan lo que yo quise decir cuando hablaba de disruptivo, cuando hablaba de alterno. Entonces, cuando escojan las palabras claves, traten de utilizar más que todo conceptos o términos que puedan ser quizás un poco subjetivos que luego vamos a utilizar, pues vamos a aclarar dentro del mood board. Este es el orden, los pasos a seguir para que el ejercicio se desarrolle correctamente. Con correctamente me quiero referir a que podamos implementar no solamente una buena composición al final, que como ustedes pueden ver es el último paso, sino que los elementos que utilicemos sean realmente diversos y conformen correctamente el mood board final. Partimos siempre de hacer un ejercicio de lluvia de ideas, donde identifico qué es lo que yo realmente quiero mostrar. Esto es mucho, pues, digamos que ahorra mucho tiempo a la hora de buscar los recursos. Entonces, a la hora de hacer una lluvia de ideas, la idea es que podamos partir de un concepto inicial y luego empezar a delimitar qué tipo de imágenes o qué tipo de recursos voy a necesitar para poder comunicar esa idea clave. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un mood board sobre la salsa, pues en mi mapa mental de la salsa empezaría a poner eh, cantantes, bailes, quizás vida nocturna, quizás eh, algunos vestuarios, haría alusión a los instrumentos musicales y a la música en general, entonces como notas musicales y demás. Y esto
tener ese tipo de categorías, luego cuando yo vaya a buscar los recursos me van a facilitar mucho a la hora de poder encontrar diversidad de recursos y no repetir. Así que este paso de la lluvia de ideas es bastante útil y se los recomiendo no saltárselos para que al final pues el mood board tenga diversidad de recursos y realmente se comunique lo que ustedes quieran. El segundo paso es la búsqueda de recursos. Y aquí, de nuevo, viene una parte clave y es que como diseñadores nosotros podemos escoger qué tipo de recursos queremos utilizar para comunicar ese concepto. ¿Con qué tipo de recursos? Me refiero a el estilo de fotografía o el estilo gráfico que yo quiera implementar. Y eso depende mucho de cada uno de ustedes. No hay uno que sea correcto o otro incorrecto. Simplemente que eh, es muy diferente comunicar un concepto de salsa utilizando una imagen como esta, que es una ilustración vectorial de una pareja bailando. Es diferente usar esta imagen en el mood board a usar una imagen de una pareja bailando seguramente en una casa o utilizando una pareja, digamos, de este estilo. Incluso es diferente mostrar esto a mostrar solamente los zapatos o mostrar una escena en acción de la pareja bailando. Todo comunica salsa, pero el estilo es diferente. Y el estilo de la imagen también al final pues nos va a dar una pauta para el tipo de resultado que yo quiero obtener. Si yo empiezo partiendo de aquí, pues me imagino que el resultado esperado va a ser en un estilo similar, con gráficos vectoriales, animados o caricaturas de una pareja bailando o de elementos relacionados, pero van a estar en ese estilo, a diferencia de las otras ejemplos. Así que al momento de yo escoger los recursos que van al mood board, también estoy delimitando un estilo. eh, y asimismo, pues debo ser coherente con el tipo de imágenes que escojo para que todas funcionen en conjunto correctamente. Es muy importante al momento de escoger los recursos ser diversos y no llenar solamente de imágenes o de fotografías, sino también escoger ilustraciones, incluir textos, incluir texturas, incluir elementos complementarios de fondos, entre otras cosas. Por último, después de haber hecho estos dos pasos, es que viene la parte de la composición, donde yo organizo mis elementos para que predominen los que representan la idea principal y agregando elementos adicionales que funcionan como complementos o como apoyos a la idea inicial. El mood board debe tener diversidad de elementos para que sea interesante de ver, porque adicionalmente a ser una herramienta de comunicación debe ser atractivo. Por lo tanto, yo como diseñador puedo organizar los elementos para atraer la mirada a ciertos eh, elementos primero que otros y asimismo dar prioridad a los que para mí comunican mejor la idea que yo quiero comunicar. En este caso, los elementos que se les recomienda incluir dentro de un mood board, sea del campo que sea, es el, el nombre del concepto o palabras clave que aluden al concepto, texturas y materiales relacionados con lo que yo quiero expresar. Podría ser si es vestuario telas, si es diseño de interiores, pues texturas de madera, de cemento, de concreto, de mármol, etcétera. Incluso pueden ser elementos eh, de sensaciones como agua, fuego, calor, madera, etcétera. Es importante incluir una paleta de color que nos delimite a la hora de tomar decisiones. Al final, en el producto que vamos a elaborar, esta paleta puede estar hecha a partir de figuras geométricas que tienen colores aplicados o se pueden incluir también muestras de Pantone de colores que se puedan utilizar o incluso pueden ser swatches de pintura o de telas que complementen al concepto. Referentes visuales cercanos al resultado que yo deseo, imágenes que me ayuden a comunicar el concepto y figuras o elementos para diagramar o figuras o elementos gráficos que me complementen. En este caso tenemos ilustraciones como lo serían estas cartas, como lo serían estos elementos, esta ilustración que está en todo el centro, que me ayudan a diversificar el recurso y a comunicar de forma diferente.
Si yo en vez de esta imagen hubiera incluido varias mujeres con vestidos similares a este, pues el recurso no sería tan interesante visualmente como diversificarlo y tener una fotografía y una ilustración jugando dentro de este mismo concepto. Les dejo estos recursos que son interesantes para que ustedes puedan obtener imágenes de excelente calidad y muy buenos elementos para diagramar. Estas tres primeras, Unsplash, Pexels y FreePic, son bancos de búsqueda de imágenes de alta calidad. Aquí van a poder encontrar y descargar imágenes muy buenas que no se van a pixelar y que pues, les van a permitir diversificar sus recursos. Es muy importante que tengan en cuenta que un recurso pixelado distrae y ensucia el mood board final. Por lo tanto, en caso tal de yo integrar una fotografía al mood board y cuando la integro veo que se está pixelando, que no funciona, la idea es que podamos buscar otro recurso en vez de insistir con un recurso que se pixela y no funciona bien. El uso de estas plataformas es bastante sencillo. Funcionan como un motor de búsqueda tradicional y me permite descargar imágenes de alta calidad. Siempre que yo vaya a utilizar este tipo de recursos o de fuentes, es importante tener en cuenta el tipo de licencia de uso de imagen que tenga este elemento. En este caso, vemos que tiene uso gratuito y pues en caso de ser necesario también tiene el nombre del fotógrafo, el lugar de origen, la fecha de publicación, cuando necesitemos citar el origen de las imágenes, que funciona igual a citar el origen de los textos. Para descargar esta imagen es necesario seleccionar el botón de descargar gratis, ya que si damos clic derecho a guardar, nos va a guardar en un formato no apto para utilizarlo en nuestros desarrollos. Este archivo no es visible ni en Canva ni en Illustrator, este formato, por lo tanto, el orden real que deberíamos seguir es hacerle clic aquí arriba donde dice descargar gratis. Este tipo de páginas tienen también recursos que están protegidos por una barrera de pagos. En los casos de desarrollos más avanzados, se puede considerar pagar por los recursos. En este momento, en este ejercicio que es académico, vamos a limitarnos a los recursos gratuitos que podamos conseguir en Internet. Así como funciona este, también funciona Pexels, que es otro eh, banco de búsqueda de imágenes. Este funciona similar a Pinterest, donde se pueden hacer carpetas y se pueden hacer eh, diferentes colecciones basadas en estilos particulares. Y FreePic, que es el último que les quiero mostrar, adicional a tener imágenes, también cuenta con iconos, estampados, recursos de audio y recursos de video. FreePic también es bastante interesante de utilizar y les recomiendo que empiecen a reconocer los diferentes recursos que tenemos dentro de Internet para poder generar unas propuestas más interesantes y más ricas visualmente. Por último, obviamente tenemos Pinterest, que es un repositorio de imágenes de Internet bastante interesante. Tengan mucho cuidado con el uso de imágenes de Pinterest, ya que recordemos, al ser una biblioteca de imágenes o una de las más grandes pues, de imágenes que tenemos en este momento, las imágenes no son de tan alta calidad. Así que la recomendación es que cuando descarguen de Pinterest siempre revisen qué tipo de imagen están descargando y descarten las que no funcionen por baja calidad. Al final les dejé estos dos recursos. Heritage Library es una biblioteca de ilustraciones de un estilo antiguo, vintage, donde van a poder obtener ciertos recursos. Todos estos recursos
son de altísima calidad, por lo tanto son archivos bastante pesados, pero son gratuitos y en algunos casos complementan muy bien las composiciones que ustedes desarrollen. Y el último recurso que les dejé aquí es una página web que les permite eliminar fondos de imágenes de forma gratuita y es bastante útil para este tipo de ejercicios de mood board. En el caso de nosotros, vamos a desarrollar los mood boards a través de Canva. Y Canva también tiene un recurso de eliminar los fondos sin afectar la calidad de la imagen. Ese servicio para Canva hace parte del paquete premium. Sin embargo, para esta página se puede desarrollar sin ningún costo. La única diferencia particular es que las imágenes eh, que se descargan no están en alta calidad, sino en una calidad media. Es apta para lo que nosotros vamos a hacer, pero para publicaciones o impresión no es tan recomendada. Y pues continuamos revisando más ejemplos de posibles usos de diferentes tipos de recursos en conjunto para comunicar un concepto. Aquí tenemos en este ejemplo en particular integradas ilustraciones, como podemos ver aquí, textos, imágenes, fotografías y elementos geométricos vectorizados, como lo serían la paleta de color y los marcos de la imagen, que están hechos con rectángulos y figuras geométricas de las diferentes, pues del programa que estemos usando para diagramar. Me gusta que antes de iniciar, cuando estamos recién empezando con nuestros desarrollos, veamos cosas que no se deben hacer para que los tengamos en cuenta y no cometamos errores como estos en el futuro. Lo primero es identificar cuáles son las imágenes más relevantes y darles el protagonismo adecuado ubicándolas correctamente dentro de nuestro espacio de trabajo. Tengamos en cuenta que las imágenes se leen del centro hacia afuera y de la más grande a la más pequeña. Suele ser el orden en el que uno lee una imagen. Por lo tanto, lo primero que una persona va a ver cuando empiece a leer la imagen usualmente es el elemento más grande y el elemento más central. Si yo tengo esto en cuenta, puedo dirigir muy bien la atención del público para que correctamente se puedan observar las imágenes que yo considero más importantes. En este caso particular inicial, vemos que no se tuvo en cuenta darle protagonismo a las imágenes correctamente y se utilizaron elementos complementarios al centro de la composición, lo cual obstaculiza la comunicación y nos hace sentir que estos elementos son realmente los más importantes, cuando en realidad son todas las imágenes que se encuentran ubicadas alrededor. Esto se soluciona de forma muy sencilla, reorganizando los elementos, diversificando los tamaños e integrando los elementos complementarios en las periferias de la diagramación, para que de esa manera, cuando la persona vea la imagen, sea mucho más fácil comprender el estilo y la idea que se quiere comunicar. Lo segundo es utilizar correctamente elementos complementarios. Al mencionar elementos complementarios me refiero a objetos o pequeños elementos gráficos que me ayudan a delimitar la composición y a llenar espacios vacíos que dan la sensación de que el ejercicio está incompleto. En este caso, este ejemplo principal tiene muy buenas imágenes, tiene una diagramación interesante y tirada hacia el centro, como debería ser, y diversidad de tamaños. Sin embargo, al verlas sentimos que hacen falta cosas, que hay objetos o espacios en blanco que hace falta complementar o llenar. Ahí es donde entran los elementos complementarios. Siempre que tengamos espacios en blanco, como sucede aquí, o esquinas visibles de las imágenes, se crean lo que se determinan espacios o puntos de tensión, donde se siente que hace falta algo
y estos son los espacios que se pueden rellenar con elementos complementarios, como podemos ver en estos dos ejemplos. Tenemos que todas las esquinas o la mayoría de las esquinas están soportadas o apoyadas con elementos adicionales y también que se utilizan las palabras claves y los elementos para cerrar un poquito la composición y no quedan espacios vacíos grandes entre los diferentes imágenes. Lo mismo sucede aquí, donde se utilizan este tipo de elementos como estrellas, palabras, marcos y formas geométricas para delimitar la composición general y que se sienta como una única unidad. Por último, el uso de fondos. De nuevo, aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio realizado por un estudiante donde hizo inicialmente ya una selección de fotografías interesante, está trabajando en la disposición de las mismas en el espacio de trabajo y podemos ver cómo, a pesar de que tiene elementos complementarios, están quedando bastantes fondos o bastantes espacios en blanco atrás que hacen sentir que la imagen o la composición está incompleta. En este caso, lo primero es que cuando estemos generando la composición, tratemos de que todos los objetos se toquen entre sí o estén cercanos uno a otro para hacer sentir que toda la composición hace parte de una única idea. En este momento, aquí se generan dos, como al haber esta separación, hay también una sensación de que aquí se están comunicando dos cosas diferentes o que hacen falta objetos. En este caso, no es necesario traer objetos adicionales en exceso, simplemente reorganizar e incluso se pueden utilizar fondos, como es el caso de esta imagen, para rellenar espacios en blanco y también para dar unidad a la composición. En este ejercicio del corte 1 vamos a realizar un mood board teniendo en cuenta el tema que hemos escogido bajo la temática global de Cali pluricultural. La idea es que dentro de nuestra composición integremos fotografías, imágenes, textos, formas geométricas y trazos hechos con pluma o trazos a mano alzada que podamos utilizar para complementar o enmarcar la composición que estamos desarrollando. La idea es que esa diversidad de recursos visuales nos ayude a poder comunicar la idea correctamente y también nos sirvan de trampolín creativo para los pasos posteriores. Chicos, quedo muy atenta a todas sus dudas. Cualquier pregunta que tengan la pueden realizar. Recuerden que la próxima clase tendremos preentrega de este mood board y de los ejercicios de investigación y referentes que hayamos hecho para llegar a este punto. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima clase.